noches. Por acá venimos a hablar de un tema súper importante que sé que nos va a gustar, que es del lenguaje del pseudocódigo al lenguaje C. Tenemos algunos temas súper claros que nos hablan precisamente de esto. Primeramente, ¿qué es un lenguaje de programación? Un lenguaje de programación son una serie de instrucciones y formas dadas por un programador para resolver un problema a través de un programa escrito en un ordenador o, en otras palabras, un computador. También tenemos el lenguaje de alto y bajo nivel. El lenguaje de alto nivel se le dice que es el lenguaje natural y legible entendimiento para las personas humanas o cualquier programador que se le pueda entender más fácil que el lenguaje de máquina. El lenguaje de bajo nivel son los lenguajes que están directamente diseñados para las máquinas. Un ejemplo claro de lenguaje de máquina es el lenguaje binario, que es directamente para las máquinas. O sea, se diseña para que solamente lo entienda el software o el disco duro de un computador. Procesos de compilación. El proceso de compilación es pasar de un lenguaje de un lenguaje de máquina a un lenguaje natural de fácil entendimiento para una persona. Esto se realiza a través de diferentes fases. Está el código de fuente, procesamiento, código externo, código interno y otro código que nos permite dar una clara proceso para que esto se dé y pueda entenderse a las personas. Está el código de fuente. El código de fuente no es más que los datos suministrados al programa por el usuario o el programador en este caso, que son ingresados para el problema. Son los datos que se dan de dicho problema para resolverlo. Está el código de ejecución, que se encarga de evaluar los parámetros y de la satisfacción de programación del problema para dar así las correctivas necesarias, o sea, y que se ejecute correctamente. Tenemos también el proceso de depuración, que es la evaluación de ya se encarga de evaluar los errores y dar así un programa más práctico, más que no tenga ni errores ni de semántica ni de sintaxis. Tenemos la sintaxis y la semántica. ¿Qué es sintaxis? Sintaxis son los parámetros que utiliza un lenguaje de programación para dar así una estructura que el programador utilice para dar un orden. En el caso del lenguaje C, la sintaxis solamente evalúa lo que es las evaluaciones de los datos suministrados. Bueno, también tenemos el código objetivo. El código objetivo se encarga de que son las instrucciones que se le dan a una máquina. Aquí más que todo se trabaja es con los códigos binarios, que son directamente de la máquina. Este código se encarga de la evaluación de la ejecución de la fuente, o sea, de los datos suministrados a la computadora, y que en la fuente se genere, evalúe todo el proceso, los datos que tienen en el ordenador, para que ese código se pueda cumplir de manera correcta. Ejemplo binario, es el código más normalmente se utiliza a nivel de máquina, porque es más de fácil entendimiento para el computador. Bueno, también tenemos por allí lo que es el proceso de corrección de errores. El proceso de corrección de errores se encarga de corregir todos los errores que un programa tenga, encargándose de cualquier error de semántica, de sintaxis, de ejecución. Él se va a encargar de corregir ese error para que el programa corra de una manera eficaz y que no tenga ningún inconveniente a la corrección. También tenemos lo que son los paradigmas de la programación. ¿Qué es el paradigma de la programación? El paradigma de la programación no es más que el estilo que opta un programador para programar. Hay diferentes tipos de estilo de programación. De todo va a depender en qué se enfoca el programador, como en qué estilo va a programar. Están muchos estilos como los que son optimizados, y están otros que son estructurados, secuenciales,
Este estilo de programación le crea una identificación al programador para que él pueda ejecutar su programa. Tenemos también lo que es programación secuencial versus programación estructurada. La programación secuencial se encarga de evaluar, hacer una estructuración de los datos súper sencilla, pero es paso por paso. Ejemplo, la iniciación de la variable, declaración, es ingresar por pantalla, o sea, es paso por paso. Es un estilo de programación bastante sencillo y entendible, mientras que el estructurado lo que se encarga es más que todo de crear funciones para para hacer su programa súper más legible, súper más concreto, más rápido y de menos líneas de código. Es una manera de programar muy bonita porque nos da esa impecabilidad, esa elegancia a la manera de poder programar. Tenemos programación modular versus programación recursiva. La programación modular se encarga solamente de hacer un programa de programación super macro en subprogramas para hacer más entendible la solución del problema y poder darle al programador una idea más clara de cómo resolver cada problema, cada parte de ese problema, para dar así la totalización del problema y resolverlo. Tenemos la recursiva, que es una función general que llama a todas las funciones. Ejemplo, yo voy a resolver un problema de por lo menos una hoja se cayó de una mata. Y yo voy a utilizar una función que me permita a mí que esa función sea total para todo mi programa, para que esa función quede como totalitaria, o sea, general. Y yo pueda resolver en una serie estructurada esa misma secuencia con esa misma función. Y también tenemos tenemos el último punto que nos habla el lenguaje el paradigma o el lenguaje el estilo de programación que vamos a utilizar en esta materia, que sería un estilo de programación estructurado, muy de medio nivel, en muchos programadores de fácil entendimiento. Este nos ayuda a trabajar y a tener más precisión al momento de nosotros poder realizar nuestro programa. Bueno, muchísimas gracias por su atención.